Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde mi muro, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener un especial bíblico muy importante con el profesor Daniel Hernández, una persona que es un erudito en los temas bíblicos. Vamos a esperar a que el profesor se pueda conectar, lo estamos haciendo desde mi muro, pero evidentemente ya el profesor ya en este momento está. Bendiciones, entonces para que el profesor se pueda conectar y ya estamos haciendo también el enlace o el empalme con mi foro de debates, debates bíblicos y debates bíblico y teológico, licenciado Guido Rojas. Vamos entonces a mirar a ver. Aquí ya está el profesor y lo vamos a agregar para compartir en la noche de hoy. Esperemos entonces que el profesor Daniel. Bendiciones, profesor. Estamos al revés. Quedamos al revés. Ahí estoy yo, pero estoy al Sí. revés. Vamos a mirar a ver si yo ¿Me también escucho? puedo. Ok. Está, estaba al revés, Guido. No, yo estaba bien, sino que al voltearla para que quedemos casi como Ok, aquí. ok. Sí, pero entonces vamos a mirar a ver si puedo darle el soporte al teléfono. Ah, es que le está Sería ahí. ubicando la. Está ubicando. Sí. Ahí sería. Y eso, mira, no puedo verlo a él por los comentarios. ¿Cómo es ese ahí con eso? O ¿Cómo es? voltear la cámara, profesor, para que quedemos otra vez así. Si usted puede voltear la cámara, más bien. Exactamente. Así es mejor para ir mirando los Ah, comentarios. solamente es que pero no puedo tener no puedo horizontal. Usted no la puedo tener horizontal como la tenía ahorita. Es que no la puedo colocar bien. um, o sea, a mí me sirve así. Usted no puede ubicarse así. Espere otra vez. Dice, no se puede, si no, Usted no aparecería al puede. revés. Vaya, usted ahí se ve, ahí. Sí, pero los comentarios no aparecen, no los podemos ver. Aparecen Sí, en sí, forma. esos comentarios que sí tiene razón, pero Y así, la camarita. profesor, ahí, como estamos al principio. Sí, el problema es que donde yo tengo la cámara no me permite colocarla vertical. No me permite colocarla vertical porque Ahí. eh, a usted le sirve ahí, pero a usted le sirve ahí, ¿verdad? Sí, Pero porque a ahí mí, podemos ver los saludos de los comentarios. sí, Porque es como que es yo la el tengo y ahí, aquí tengo, bueno, el problema es que aquí donde coloco la cámara no me queda muy estable y no le puedo ver, eh, tendría que, está complicado aquí, no le puedo ver la cara porque la pieza donde estoy, yo había hecho la transmisión la última vez con esta muchacha y sí, no tuve ese problema, no sé por qué ahora sí, no, tengo ese no, problema de que usted me ve bien ahí, ¿verdad? sí, yo sí lo veo bien, profesor. Sí lo veo bien y tiene buena iluminación. Ok, entonces aquí tendría que, déjeme ver un segundito, necesito cortar acá, voy a ver, eh, increíble, ¿no? Lo que nos está pasando ahorita. Increíble lo que está pasando ahorita. Voy a ver si corto aquí para poder verlo. Pero aquí no nos va. Ok, ahí yo me la puedo jugar, como dicen. Debe un poquitico para poner un poquito más que aquí. Okay, ahí, péguelo ahí, para que no se nos caiga la cámara. Ok, vamos a ver si ahí no se nos cae la cámara. Vamos a ver, ahí lo miro. Ok, ajá, péguelo ahí. Okay, solo para que no se caiga la cámara. Listo, vamos a ver. Ok, vamos a ver ahí.
que los alumnos quieren conectarse, pero ¿Y qué es lo que se requiere para conectarse? él les manda no sé qué para que ¿Cómo hacen? Algunos me están diciendo que quieren conectarse. ¿Cómo hacen ellos para conectarse? Algunos alumnos míos. Mm, la forma sería, profesor, de que se unan bueno, hay dos cosas, o sea, tienen que ser personas que estén en mis contactos o personas que puedan ingresar por medio del foro, debate bíblico y teológico, licenciado Guido Rojas, porque también lo estamos transmitiendo por el foro. Por estoy transmitiendo desde mi muro. Entonces las personas se pueden conectar en YouTube, en Facebook, perdón, al foro Debates Bíblicos y Cristianos. O también me pueden buscar como Guido Rojas porque mi foro es abierto. Cualquiera de las dos formas se pueden mirar la transmisión, profesor. Escuchaste, es que estoy acá para que le comunique usted cómo hacemos para comunicarle a los Inclusive, del grupo. Usted puede mandarme ahí. Yo estoy buscando. Ok. Bueno, aquí están. inclusive, Bueno, profesor, podemos iniciar, hermano. Ahí va, el compañero se va a encargar de buscar la sí, forma de que ellos se conecten. Bueno, ahí me disculpa, Guido, me disculpa de que hayamos tenido estos contratiempos. En no, realidad no somos muy expertos en esto. Y el problema es que el muchacho estaba con la computadora, después me conecté con el celular y se le complicó el asunto. Él tampoco tiene mucha experiencia. Él conoce un poco, pero no tiene. Bueno, hermano, para serte sincero, pues no me ha quedado muy claro, pero no hay ningún problema, no. Podemos tratar el tema, usted lo abordará como usted lo quiere plantear y ahí estamos para ver en qué podemos colaborar, ¿de acuerdo? Así que sí, adelante. es claro, es un diálogo, es un compartir, no es un debate ni mucho menos, es simplemente conocer su posición con este tema en concreto. Pero antes de eso, profesor Daniel, quería, si de pronto hay mucha gente que no lo conoce, que nos hable un poco de usted, o sea, a qué congregación pertenece, si tiene algún tipo de liderazgo, por qué su afinidad con las lenguas bíblicas, profesor. Bueno, en realidad, por un propósito y pues siempre fui una persona que me gustó mucho el estudio. Yo tengo 42, voy a cumplir 42 años de profesión cristiana, llamémoslo así. Entonces, hace más o menos unos 22 años más me involucré con el tema del griego, de manera que me dediqué a estudiar el tema del griego a base de materiales, a base de cursos, a base de muchas formas. Usted entiende de todas las formas posibles, había así por haber. En realidad me encontré con situaciones de que llegué a un momento en que tuve un techo en el sentido de que tuve que dedicarme personalmente a investigar, a buscar más información, porque lo que teníamos era muy básico y en realidad, tengo que decirlo, por lo menos a nivel latinoamericano o a nivel de mi país, pues estamos muy limitados en cuanto a institutos que nos enseñen sobre griego, es extremadamente básico y eso no bastaba a estudiar un poco y aplicarme. Entonces, así empecé hace 22 años y ahora, como ustedes ya lo saben, de alguna manera he querido montar alguna contribución haciendo análisis hace 3 años más o menos, 3 años y medio, análisis de texto griego. Ahí venimos pues evolucionando poquito a poquito. Y este momento estoy dedicado enteramente a este ministerio de la Escuela de Griego. Por supuesto, he estado en congregaciones, básicamente congregaciones pentecostales. No soy de corte bautista, soy pentecostal, pero me ha absorbido muchísimo el tiempo. Eventualmente visito alguna congregación cuando haya oportunidad. No hay problema de asistir a una congregación, pero bueno, nuestro ministerio, llamémoslo así, es bastante independiente y bueno, me absorbe totalmente el tiempo. Aparte de eso, tengo otro tipo juntas y aún tengo un grupo que se llama Apologético donde discutimos algunas cosas, algunos temas. Pero básicamente años en YouTube, soy realmente nuevo en YouTube, de hecho soy una persona que tiene pocos suscriptores, no sé cómo se maneja esto, si hay que pedir que se suscriban, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, ¿verdad? Yo noto que siempre los que tienen canales, mire, suscríbase, yo no sé si eso funciona, pero bueno, y aparte de eso, por supuesto, me he visto un poquito involucrado en algunas polémicas, digamos, porque soy una persona también que
me gusta de alguna manera discutir algunos temas. Tengo un gran compromiso con el tema de salvación. Quizás usted ha notado precisamente que soy una persona que estoy trabajando mucho en esa área. Es un área que en realidad me interesa mucho y que me gustaría tratar, ojalá ahora con esta oportunidad, que es un diálogo, que no es un debate, sino que vamos a ver las diferentes posiciones y bueno, y por supuesto las inquietudes que usted tenga con respecto al tema. Así que básicamente no me gusta hablar mucho de mi vida privada, además en estos tiempos que uno tiene, hay tanta adversidad, hay tantas personas que están esperando cazar cosas de uno privado para, usted sabe cómo es el asunto. Entonces, con respecto a ciertas cosas privadas, no las menciono para evitar precisamente eso. Entonces, a grandes rasgos, ese es Daniel Hernández, un amante de la palabra, un hombre enérgico, como me conocen mucho, un hombre que voy de frente y digo las cosas de frente. Y bueno, algunos me han catalogado de que soy una persona agresivo. Bueno, entonces hay que todo le dicen a uno, de hereje para arriba y de todo. Pero entonces aquí estamos para que nos conozcan un poquito más. Muchas gracias, Guido. Gracias. Igualmente, profesor, yo comparto con usted eso sobre lo de la vida personal y todas esas cosas también. No, por ejemplo, el Facebook mío personal es solamente de Biblia, de teología. De hecho, profesor, esta mañana de pronto sí que estuvimos, que lo llamé, me dio la impresión también, uno lo ve, profesor, en sus exposiciones muy serio, muy tajante, pero me pareció una persona muy tratable. Cuando hablamos esta mañana, que incluso usted me decía si yo tenía 38 años, le dije que no, yo tengo 51 años. Eso fue debido pues a unas versiones que hizo la youtuber Mayeris. Quería antes de empezar, profesor, que nos dijera, cuando usted habla de pentecostal, ¿es de corte trinitario o unicitario? No, totalmente trinitario, 100%. Ahí no hay duda alguna. Sí, sí. Profesor, antes de entrar en materia, yo quería, tengo una inquietud, porque realmente es eso, es que despeja algunas inquietudes y todas cosas. Una persona como usted que ha dedicado más de 20 años a estudiar griego, la morfología, pues la sintaxis, los géneros pues, literarios, toda la parte gramatical, yo quería preguntarle, profesor, ¿a qué se ven entonces las diferencias? Porque tengo entendido, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay eruditos en Biblia. Por ejemplo, tenemos la Biblia de Jerusalén, que creo que es de las mejores. Iglesias cristianas, por ejemplo, tienen también sus eruditos, por ejemplo, lo de la Reina Valera o la King James, o inclusive la Biblia Andrews de los adventistas, o creo que también la Biblia Plenitud de los unicitarios. O sea, que hayan personas eruditas en griego, en hebreo, en estas lenguas bíblicas, me parece que es importante, pero en su opinión, profesor, ¿en qué radica las diferencias? Tanto en el texto en sí o la interpretación del texto. ¿Cuál sería usted, profesor, que es donde ahí nos divide la cuestión de la Biblia? Bueno, básicamente la interpretación y por supuesto que no sé por qué razón los eruditos no de alguna manera traspasan este conocimiento erudito a las masas. Pienso que hay un aislamiento entre el erudito, sea católico, sea evangélico, está ahí, se encarga de hacer traducciones, comentarios, pero no hay un contacto con las masas, con el pueblo. En el caso mío, pues soy un hombre que quiero o tengo contacto con las masas, y entonces de pronto lo que me dicen muchas veces es, mira, es que ya los eruditos lo han hecho todo, ya están las traducciones. Por cierto, me ha llamado mucho la atención ahora que me diste el pasaje de Isaías, ¿verdad? Me fui un ratito allá a la Septuaginta y bueno, a veces uno, como conoce el vocabulario Nuevo Testamento, se va a enfrentar de pronto con palabras nuevas en la Septuaginta, que es muy posible que hay vocablos diferentes a los del Nuevo Testamento. Y bueno, y se encuentra uno tal vez con el problemilla que hay que buscar esa definición, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente en ese pasaje no había muchos problemas, entonces me presté antes de conocer alguna traducción de algún, por cierto ahorita se me olvida el nombre que usted lo debe conocer muy bien, Hummel, no recuerdo el nombre, es sacerdote, es un erudito que hizo una traducción de la Septuaginta y bueno, después me la facilitó uno de los muchachos y entonces se la quise comparar precisamente con la traducción propia que yo estaba haciendo. Y bueno, fue muy interesante porque podemos decir con mucha honestidad, ¿verdad? Que bastante parecida a es que no recuerdo, yo apunté el nombre de él, Huneman.
Lo has escuchado, supongo. Hahnemann. No, 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 Hahnemann. no, Bueno, no conozco la obra de él, pero me mandaron la traducción. ¿Qué es lo que quiero comentarte? Lo que quiero comentarte es que es impresionante la diferencia entre la traducción de Reina Valera, por lo menos la que nosotros usamos del 60, con la traducción que hace, por ejemplo, bueno, que hace él y que podemos hacer algunos que más o menos, como decimos, la jugamos a traducir el griego, hay unas diferencias increíbles, ¿no? Entonces, hay mucho criterio en las traducciones, o sea, los traductores muchas veces no traducen literalmente. Yo soy de los que creo en traducción literal estricta, y en base a eso vamos a primero darle prioridad a la traducción literal y luego vemos cómo nosotros podamos de alguna manera tratar de interpretar, porque cuando uno lee muchas veces en griego parece que está leyendo al revés, o parece que está leyendo así como muy brusco aquello, ¿verdad? Y las construcciones gramaticales a veces están, con respecto al español, están como desordenadas. Y entonces hay que conocer un poquito de sintaxis para ordenar. Bueno, obviamente los traductores, en el caso de Reina Valera, pues lo hicieron, y Reina Valera viene sufriendo una gran cantidad de revisiones. Eh, Creo que hay que analizar tanto lo que tradujeron, por ejemplo, los primeros que hicieron la traducción, por ejemplo, en el caso nuestro, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, y, eh, y también tomar en cuenta últimamente las revisiones. No he hecho un estudio, porque eso requiere hacer un estudio, si de alguna manera se ha adulterado, porque es algo interesante. Sí, cuando yo veo el texto griego veo que hay muchas alteraciones. Por ejemplo, Reina Valera tiene, que es la que yo leo, tiene algunas alteraciones y pueden ser hasta a propósito, ¿no? Si el señor Casiodoro Reina todavía tenía algunos conceptos católicos en cuanto al tema de salvación, me crearía ciertas sospechas en algunas traducción que él hace, donde deja la impresión, por lo que yo miro, de que de pronto Casiodoro Reina, a pesar de que se unió a la Reforma, todavía arrastraba, todavía tenía algunos, no sé si vestigios del concepto de pérdida de salvación. Entonces, lo que sucede acá es precisamente que el pueblo es el mayor desconocedor de las escrituras originales. Hay que hacer un ingente esfuerzo para que las escrituras originales en este siglo puedan llegar a todas las personas. Yo he abierto una puerta, una ventana a través de la escuela de griego para que muchos ya se entusiasmen. Ahora con toda esta fiebre del apologismo, todos quieren saber, todos quieren ganar, y bueno, no me lo está preguntando, pero en este tema del apologismo lo que ha pasado es eso, es como, no sé, como una fiebre por ser un apologista y la mentalidad ganar. Ni siquiera se intenta revisar como lo que usted pretende ahora, que compartamos, que por qué, qué lindo esto de que usted dice, me hace esa pregunta de qué opino yo, qué es lo que está pasando. Es desinformación, es falta de instrucción, y obviamente algunos grupos se van a aprovechar de esta ignorancia para establecer sus doctrinas. Obviamente ya se han visto obligados, por ejemplo, un testigo de Jehová, no sé si usted se enteró que aquí apareció una figura que ya se ha desteñido totalmente, y empezó a llamar principalmente pastores evangélicos, no sé si llamó católicos, creo que hasta católicos llamaba, para decirle que si sabía griego, que si sabía del koiné y toda la historia, que mire que el texto acá, que el texto allá. Y por supuesto, ellos han tenido que ver de qué manera ajustan lo que el texto griego dice a su manera. Y es muy interesante, Guido, disculpe que te llame Guido, porque no sé si es una sí. falta de respeto. El licenciado No, Guido, con confianza, eh, profesor. me ha llamado la atención el texto, que no sé si fue intencionalmente, que estás interesado precisamente en lo de Lucas, cuando el famosísimo texto, aquel que dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que hay una tremenda discusión con respecto a la palabra hoy, ¿verdad? Supongo que tal vez lo podemos tratar ahora, tal vez rapidito, usted tal vez tiene interés, porque usted dice, voy a tomar la persona del ladrón de la cruz, del malhechor de la cruz, que es interesante esto. Bueno, no recuerdo haber visto que era ladrón, dice malhechor, ahí me corriges porque hay cositas que de pronto se le escapan. Sí. Profesor, en resumidas cuentas de esta etapa, entonces, usted lo que en su experiencia dice, aunque es importante pues la parte morfológica, en sí la cuestión en sí también es más que todo la exégesis y la hermenéutica, ese sería de pronto el punto de el caballito de batalla en cuanto tal de las discrepancias doctrinales. Yo he hecho una especie de crítica con respecto al asunto de exégesis,
yo creo que es mi opinión muy personal, no puede haber exégesis si no hay análisis morfosintáctico. Yo no logro entender cómo se enseña exégesis si no se conoce el texto griego. Eso es lo que yo no logro entender todavía. O sea, es una obligación del profesor de teología conocer griego. Está obligado a conocer griego. Entonces, yo parto del hecho de que yo tengo que conocer el texto griego y tener la capacidad, que es lo que yo insisto en mi escuela, de hacer un análisis morfosintáctico. Donde nosotros tenemos gran vacío es en lo sintáctico. Lo morfológico ya no está creando mucho problema, porque ya hay muchísimas aplicaciones donde te dice, bueno, esto es un participio presente activo y lo rezan. De hecho, eso es casi lo que se aprende en un instituto bíblico, manejar morfología. No se enseña sintaxis, porque ya eso es otro nivel más alto. Y para eso, pues hay que instruirse bastante en lo que es la sintaxis, que el español le ayuda muchísimo a uno, bastante, ¿verdad? Entonces, para mí, ahí es donde radica todo. Por eso es que cuando nos enfrentamos a un argumento, lleva mucho las de ganar el analista del texto, ¿verdad? Claro, el otro puede ser un muy habilidoso argumentista, puede ser muy habilidoso a la hora de hacer sus argumentos, hasta falaces, porque eso sucede, ¿verdad? Eso sucede. O sea, a mí me desalentó mucho cuando escuché personas decir, mire, el apologista no importa si no tiene razón. A mí, por ejemplo, cuando tuve el debate con Gutiérrez, que era mi primer debate, porque yo no me dedico a eso, una persona me dijo, mira, usted tenía razón, pero el otro ganó el debate porque, por lo que fuera, porque habló más rápido, porque trató de envolver con mucha verbosidad, porque fue rápido para responder. No importa si responde mal, porque al final de cuentas, cuando hice un análisis ya más detenido de todo el contenido, de lo que había sucedido, fui desmenuzando todos los argumentos, pues eran totalmente irrefutables. Y aparte de eso, muchos de los argumentos que utilizó el adversario eran totalmente disparatados. Entonces, es engañoso este asunto de la apologética, no debe ser así, ¿no? O sea, es un asunto hasta moral. No es que usted habla más rápido, no es que usted simplemente envuelve, o usted da muchas citas, o usted utiliza muchos eruditos. Mira, fulano, es que es otro detalle mío, ¿verdad? O sea, otro detalle que yo tengo es que a mí me gusta ir directamente al texto y tener mi propio criterio. O sea, yo respeto esto. Hay personas que argumentan diciendo, tal padre dijo tal cosa, tal padre tal dijo el otro, el erudito fulano de tal, y ojalá que el apellido sea bien complicado, ¿verdad? Que suene así como alemán o inglés para que los demás queden estupefactos y dicen, ve, ese tipo sí sabe. Y usted sabe que enfrentamos un problema eh, ¿cómo le digo? Un complejo que hay muchas veces en el latino, que nosotros los latinos somos de una intelectualidad muy inferior a los anglosajones. Y en realidad hay que terminar con ese mito. Yo creo que sí tenemos la capacidad cuando nosotros queremos. Yo tengo muchachos muy nuevos, muchachos que ya se están animando a ir a una pizarra, y con todo respeto lo digo, brillan por ausencia los eruditos. Yo creo que no solo Daniel Hernández debería estar en una pizarra en YouTube, deberían haber muchos eruditos que estuvieran haciéndolo. En este momento, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de compartir con un profesor de griego algunos puntos que sería muy interesante conocer. Qué bien, entiendo. Profesor, para los que no somos pues expertos en esta materia, porque en mi área de la teología solamente somos unos estudiosos de eso, yo he querido, cuando hago mis debates o los videos que hago información, tratar de tener una información sobre todo de Biblias y de libros de consulta, porque pues me parece que es interesante conocer, sobre todo a veces utilizo más del el lado protestante, del lado católico, los libros de consulta que voy a utilizar, se los voy a mostrar rápidamente y me gustaría de pronto conocer su opinión al respecto, aunque pues como usted mismo lo decía, usted mismo se basa bajo su propio criterio. Pero por ejemplo, yo esta noche voy a utilizar esta que es la Biblia de las Américas, es de la nueva versión internacional. Evidentemente, pues la concordancia de Strong, que me parece pues interesante. Este también me ha servido mucho, el diccionario expositivo de hebreo griego Vine. Este diccionario también me parece muy interesante. Creo que Alfonso Ropero, uno de los mayores biblistas de habla hispana, este también me parece importantísimo. Y otra Biblia que también utilizo, usted dice a ir a la morfología, a la sintaxis del hebreo y griego, esta Biblia que se llama Biblia de palabra clave economilítica y exégesis, mitad Biblia y mitad diccionario. Me gustaría conocer su opinión de este material, profesor. ¿Son válidos? ¿Sí los tiene en cuenta usted? ¿O cómo analiza usted estas obras?
Bueno, en realidad, ustedes, aunque no lo crean, yo manejo una biblioteca muy escueta, muy reducida, muy pequeña. Para lo que yo hago, cualquiera podría pensar de que yo tengo 400 gramáticas. Ustedes se pueden caer de espaldas si ustedes se dieran cuenta que yo trabajo prácticamente con una gramática. Hay otras por ahí, pero ya no las estimo porque son muy básicas. Básicamente ahorita las gramáticas que a mí me pueden interesar son las que hablan de sintaxis, ya digamos más fuertes. Hay muchas, pero es volver a leer lo mismo. Entonces, y aparte de eso, pues muchas de esas obras están en inglés y ya tenemos problemas para manejar esa parte. Pero en realidad yo creo que más allá de tener mucho material, que es muy importante, es la iniciativa que usted tenga en el estudio. Porque usted puede tener un mundo de información, pero hay que tenerla aquí. Yo siempre critiqué eso. Yo a un alumno una vez le dije, no me traiga la computadora, agarre el lapicito y empiece a apuntar. Porque es muy fácil meter un dedazo, usted nunca va a aprender así. Yo tengo que aprenderme las conjugaciones de memoria, tengo que aprenderme las declinaciones, para que llegue el momento, el día de mañana. Yo le puedo contar rápidamente una anécdota. Yo tengo escrito un interlineal que hice de las cartas, que por cierto sufrió un daño y ahora está en proceso de corregirlo. Se me pegaron las letras, no sé qué pasó, algo se me dañó todo el material. Y yo en ese tiempo, por falta de tecnología, un montón de cosas, yo me he obligado a escribir a dedo todo el texto griego, con todos sus signos, con todos sus espíritus, sus acentos, todo, uno por uno, de todas las cartas. Ustedes se imaginan el ingente trabajo que tuve que hacer, pero eso Dios lo permitió porque eso me ayuda a tener contacto constante con la escritura. Porque si usted simplemente va a la computadora, usted nunca va a aprender griego. Usted tiene que aprender griego palabra por palabra, signo por signo. Llega un momento en que usted tiene tal habilidad que usted sabe hasta colocarle los acentos y los espíritus y toda la historia. Por supuesto que es muy importante el material, pero hay que reducir el tiempo, ¿verdad? O sea, llega un momento en que usted no puede agarrar ese gran libro y empezar a leerlo desde el principio al fin. Ya usted tiene que saber qué es la información que usted necesita. Y uno de los grandes problemas es que no sabemos cómo estudiar, cómo recolectar la información, cómo ser precisos y rápidos a la hora. Por ejemplo, yo tengo una situación y con lo poco que tengo me basta de pronto, no todo, porque por ejemplo, por decirte algo, tú me dices a mí, me hablas de, yo he enfrentado, por ejemplo, textos donde no tengo forma de encontrar información en internet ni en ningún lado. No encuentro esa información. O sea, simplemente no hay un erudito que haya hecho el análisis morfosintáctico de ese texto. Son miles de textos, no existe todo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Me encuentro con ese texto y yo tengo, como decimos aquí en mi país, jugármela solo. Entonces, claro, imagínense que con más personas, si yo comparto con otras personas, yo le preguntaría a otro colega, mira, ¿qué opinas sobre acá? Tengo una situación acá, que esto que es una posición, esto es un atributo, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Porque se encuentra uno con cualquier clase de variación en cuanto a las estructuras, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno, los materiales, algunos se los conozco, otros no se los conozco, los que son más comunes, los de Vine, Strong, bueno, el señor Wallace, que yo le recomendaría que usted, el libro de sintaxis, ahorita no lo tengo acá, pero bueno, sí lo tengo, pero lo forré y lo tapé, y ya no me acuerdo, algo de sintaxis, de muy famoso, el libro del señor Daniel Wallace, muy bueno para efectos de sintaxis, pero aparte de ese conocimiento, usted tiene que ir archivando todo ese conocimiento para que usted mismo va evaluando y usted mismo va investigando. Me explico, no solamente de entrar a un aula, porque, por ejemplo, yo entro a un aula y entro a un aula ahorita que estoy para dar clases, no estoy para, de pronto hasta para recibir clases, pero sí, eso depende del nivel del profesor, que yo pueda aprender ciertas cosas más complicadas. Cuando ya yo llego a agarrar el texto y poder analizarlo morfosintácticamente, pues voy en un buen nivel. No está todo alcanzado, hay personas mucho más elevadas y esas son las personas que lamentablemente son casi inaccesibles para el pueblo. Entonces, mi contacto básicamente es con el pueblo y todo ese material es importante. Yo lo animo, Guido, a que usted profundice un poco más y que usted tenga la capacidad rápidamente de hacer un análisis morfosintáctico. Es que eso es todo. Escuela de Griego lo que pretende es enseñar precisamente eso. Que si usted, por ejemplo, por decirle una cosa, que el texto que teníamos, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y entonces yo te digo, bueno, hazme un análisis morfosintáctico de ese pasaje. Y es tan importante porque ahí podemos definir la situación del hoy. O sea, si hoy tiene relación con digo o si hoy tiene relación con estarás. Porque ese hoy tiene que estar relacionado con uno de esos dos verbos y dependiendo con quién esté relacionado, así es como tenemos que interpretarlo. Sí, listo, profesor. Entonces ya, porque personas están viendo que entremos ya en materia, bueno, listo, me parece interesante. Entonces, yo quiero más que todo, bueno, quería más o menos, evidentemente está usted acá, para entrar en materia, profesor, con el tema en concreto, con lo del ladrón o el buen ladrón, por así decirlo, o el ladrón arrepentido. Yo lo primero que quería hacer, profesor, era descifrar o la etimología de la palabra ladrón. Lo que yo investigué dice que el ladrón es un malhechor, un bandido, un asaltador, alguien que tomaba un botín a la fuerza. Es más o menos la expresión gramatical correcta cuando en el texto se habla de un ladrón o un malhechor con referente a las dos personas que estaban crucificadas con Eh, Jesús. Guido, dime algo. ¿Dónde el texto dice ladrón con referente a los dos que fueron crucificados? ¿Aparece No, ladrón en alguna? ¿Tienes alguna versión que dice ladrón? sí, sí, pero primero lo consulté, profesor del diccionario enciclopédico ilustrado. Dice Ajá, que dice que el término ladrón es, dice, es lestés, y dice ladrón, bandido, salteador, relacionado con leía, botín, refiérese a uno que asaltaba abiertamente y con violencia. Y sigue diciendo en sí. este diccionario, dice que esta palabra lestés se aplica en tiempo bíblico a los asaltadores de caminos. A esta categoría pertenecen los ladrones crucificados justamente con Cristo en Lucas 23, 39, 42, que en rigor deben traducirse salteadores. Eso Sí, lo que parece, ya. Ok, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ladrón es, y es interesante porque hay una diferencia entre hurtador y ladrón, porque los dos, en realidad, todos toman algo que no es de ellos, ¿no? Es ajeno, y ladrón implica eso que usted acaba de decir, violencia. O sea, el ladrón siempre se dice, ladrón es el que toma algo, pero lo toma como a la fuerza. Trae implícita la idea dentro de la etimología de la palabra ladrón. Bueno, y hurtar, que obviamente implica algo que se hace a escondidas, ¿verdad? Entonces hay dos formas de tomar lo que no es de uno, a la violencia y otro a escondidas. Bueno, pero no tenemos problema. Evidentemente, lo que me llamaba la atención es que lo que quería saber era dónde aparecía el texto, porque cuando tú me hablas del texto en la palabra griega, sí me gusta que me den la cita para en ese momento buscarla en el texto griego y tenerla a mano por si hay que tal vez solucionar alguna situación. sí, sí, sí. No, solamente quería primero la etimología de la raíz y sobre todo, profesor, si podemos ver lo que usted me está diciendo, me está corroborando, en un texto bíblico que es, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, vemos que a esta persona lo asaltaron y también casi lo matan. O sea, en ese sentido vemos que los dos tipos que estaban con Jesús eran unos malhechores, unos maleantes que precisamente por eso estaban crucificados. O sea, es claro, los dos personajes en sí de acuerdo pues a lo que es malhechor o bandido o asaltador, o sea, en el sentido de lo que, la profesión de ellos y por qué estaban crucificados. Hacedores de maldad, o sea, el texto griego indica básicamente que hacen maldad, al menos en malhechores, y de hecho la misma palabra malhechores es lo que significa, hacer mal, hacer mal. Entonces, obviamente sí, no queda duda alguna de que no eran blancas palomas. Sí. Ahora, ya en sí, profesor, el primer texto en referencia, claro, lo voy a hacer de esta, de la versión de las Américas Latino, Biblia de Estudio de la nueva versión internacional. El primer texto que tenía a colación, profesor, era en Mateo, capítulo 27, verso del 38 al 44. ¿Ok? Sí, si quiere lo voy leyendo porque ya después le digo cuáles serían pues mis apreciaciones. Usted 27, me dijo 27, sí, ¿qué sí, versículo? profesor, 27 del 38 al 44. Ok. Bueno, usted sabe que, ¿no? La lupa, que tengo algunos problemas visuales y todavía estoy usando esos anteojos que hace poquito me los hizo, pero no estoy, la lupa, es que necesito, ve, yo aquí también uso lupita, no crea que solo el sacerdote Toro usa lupa, yo también uso lupa, pero bueno, ya, ahorita se perdió. Ok, bueno, aquí lo tengo, déjeme ver si no aparece la lupa. Bueno, aquí todo sucede, ¿no? Todo está, pero en un momento todo se pierde. Bueno, Si quiere, entonces, lo puedo leer, profesor. eh,
Bueno, del 27 al 38. Bueno, lo dejo a usted para que básicamente usted sea el que comente ahí sobre el pasaje. Sí, no, no, dice el verso 38. Entonces fueron crucificados con él, o sea, con Jesús. Dice, dos ladrones. Pareció. Ahí estaba arriba. Okay. Es que el Perdón. juego ya salió. Sí, Sí, se había eh, cortado un poquito. sí, Adelante. pero, sí. Vuelvo a repetirlo, profesor, porque este sí solamente lo va a tomar de referencia. Dice, entonces fueron crucificados con él, o sea, con Jesús, dos ladrones, uno a la Ujú. derecha y otro a la izquierda. Evidentemente, bueno, ya de acuerdo a la tradición o a las leyendas, en la Iglesia Católica se hablan los nombres de Dimas y Gestas, pero bueno, eso no hace parte de Dimas, sería el buen ladrón a la derecha y Gestas a la izquierda, pero eso no es relevante. Lo que quiero tomar a colación, profesor, es que dice, los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende la cruz. De igual manera, todos los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, rey de Israel. Es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, le libre ahora si él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Solamente quería resaltar, profesor, en esa primera texto bíblico, lo que dice el verso 44, donde dice, y en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. O sea, ya esto es más un poquito de teología bíblica. Lo que quiero entender, profesor, de acuerdo a este texto, es que cuando Jesús estuvo en la cruz, recibió una serie de increpaciones, de burlas, inclusive, como dice en el verso 42, 44, en el texto de Mateo, incluso de los dos ladrones, que dice que le injuriaban. Ese que quería a relación porque si ya vamos al texto de Lucas ya es un poquitico más concreto, porque aquí cambia la escena. Podría ser, pienso yo, profesor, que en el mismo momento en que se crucificaron estos dos ladrones también, el mismo ambiente, fueron también partícipes de estas burlas con el Sanedrín y todas esas cosas, pero hubo algo que cambió en uno de ellos, que es a lo cual quiero llegar. No nos dice bien el texto, no nos dice bien la hora, si fue de las 12 o en qué momento, pero lo que sí vemos en el texto de Lucas es que hay una participación ya de estos dos personajes, que es lo que aparece en Lucas en el capítulo 23, verso del 39 al 43. Aquí sí aparece, profesor, en esta Biblia que tomé como referencia, dice los dos malhechores. Y en el texto anterior de Mateo dice los dos ladrones. Ya pues usted nos explicó un poquito que es casi lo mismo. Sí. Y voy al texto en sí, porque quiero conocer su opinión. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciéndole, tú eres tú el Cristo. O sea, Perdón, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo que están leyendo? el 39 de Lucas, Ok, profesor. está bien. No, quería hacer el paralelismo bíblico, pero ya voy Sí, a entrar en, estamos de acuerdo. Sí, sí. Entiendo, sí. entiendo. Yo, cuando dice tú eres el Cristo, tengo entendido, profesor, que ese término Cristos o Masías quiere decir lo que reconoce que Jesucristo era el ungido o el consagrado, el esperado, el anunciado, el Mesías como tal, ¿no? Ujú. Sálvate tú a ti mismo y a nosotros, hasta ahí no hay problema. Pero nótese bien, profesor, quería conocer su opinión porque Jesucristo no contesta absolutamente nada. Me llama la atención, sí, profesor, lo que aparece del verso 40 al 43, pero el otro Ujú. le contestó reprendiéndole y le dijo, si ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiero, profesor, que usted me explique en el sentido de la predestinación, de los que son salvos o los que no. En este sentido, este malhechor que confiesa que Jesucristo, el primero que se burla, pero el otro que reconoce su culpa, ¿en qué condición lo sitúa usted de acuerdo al mismo texto? ¿Tuvo conciencia de su pecado? ¿Tuvo un momento de gracia en el cual Dios por así decirlo, le abrió el entendimiento que estaba ante un hombre que, como dice el texto, era inocente, que era el rey esperado de Israel y por eso clama justicia? ¿Cómo ve usted el texto, profesor? Sí, igual, supongo igual que usted, ¿no? Hay un cambio posiblemente repentino y eso es evidentemente, muy posiblemente a la misma actitud de Jesús. Ellos están, no sé exactamente si alcanzaban a ver a Jesús, supongo que sí. Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos es lo que dicen las películas, ¿verdad?
pero obviamente sí tienen opción de ver la actitud. Es correcto los dos, y estos dos están injuriando a Jesús. Al principio los dos están hablando mal de él, pero llegó un momento en que algo, que eso es lo importante, algo sucedió con uno de ellos, y muy probable tiene que ver con el silencio. Es muy posible que el silencio mismo, de eso recapacitar a uno de ellos. Eso es, obviamente, es un toque de Dios, y ya cuando hablamos de toque de Dios empezamos a meternos en situaciones complejas, ¿verdad? Y muy profundas que tienen que ver, hay una gran discusión con el libre albedrío, si Dios es el que toca, si es el Dios el que anima, si Dios le ha dado esa potestad al hombre, que hablaba precisamente sobre eso, que a mí me suena a veces un poco paradójico decir de pronto libre albedrío. Dice, si Dios no dio libre albedrío, no quiero meterme ahorita en ese tema, pero lo comento, si Dios dio libre albedrío, tenía que dar libre albedrío porque si no fueran robots. Y si de pronto yo les digo, bueno, pero al contrario, si Dios les dio libre albedrío, podrían ser robots. Y habría que profundizar un poco más por qué estoy diciendo eso. Pero bueno, no es exactamente el tema. Lo que estamos viendo aquí ahora es que sí hay un cambio y no tenemos ningún problema. Todos somos pecadores, todos vivíamos en desconocimiento y de un momento a otro reaccionamos. Inconsciente o conscientemente, yo diría que inconscientemente, porque cuando el hombre está en tinieblas no sabe quién es Dios, y algo tiene que suceder, y creemos que sí, hay un toque en ese preciso momento de este hombre que reconoce, y aquí lo que buscamos es qué fue lo que hizo, tal vez es lo que quisiéramos investigar, hizo. Bueno, evidentemente creo, ya esto es hipotético, pero yo supongo que el mismo silencio del maestro. ¿Por qué? Porque reconoce, el que ya está tocado reconoce que él es justo, que no ha hecho nada malo. Y una de las cosas importantes, y esto es una lección hasta para nosotros, que con el silencio podemos ganar a muchas personas. Y Jesús callaba. Y ese mismo silencio de Jesús, ese mismo silencio impresionó al mismo Pilato. Lo dejó totalmente estupefacto. Y Pilato no necesitó que Jesús se defendiera para decir que él era un hombre justo. No he encontrado nada mal en él. Y de la misma manera, me parece a mí que es lo que pasa, lo que sucede con este hombre. Pero hay, por supuesto, una gran diferencia entre Pilato y este hombre que es tocado poderosamente. Más allá de sentirse en los umbrales mismos de la muerte, él reconoce, hay un impacto tremendo en él. Y este es el gran misterio, porque la pregunta es, ¿cómo uno reaccionó estando en las mismas circunstancias? Porque si analizamos en las mismas circunstancias, los dos malhechores, los dos, no había donde persinarse, como dicen, ¿verdad? Los dos eran malvados, están con el Señor, y los dos tienen dos reacciones diferentes. Una, totalmente endurecido, que lo injuria y siguen injuriándolo, y aún viendo al otro que reconoce y ve algo en el maestro, este aún no reacciona. Entonces, sí creo que impresionó, que es lo que yo podía imaginar en este momento, porque Jesús no dijo una palabra, Jesús no lo evangelizó, Jesús no lo exhortó, Jesús no le dijo absolutamente nada, pero su silencio fue suficiente. Y eso es lo que sucede. Juan explicó que los que son nacidos del Espíritu no se sabe cómo sucede. O sea, es un misterio el cambio en el corazón del hombre, y el mismo corazón del hombre es un misterio. Cuando uno quiere llegar a las causas, que es una de las cosas que hemos estado analizando, llegamos a un punto que nos vamos para atrás, y llegamos a un punto donde decimos, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué uno cree y el otro no cree? Porque los dos estaban prácticamente en la misma situación. Profesor, quería mirar, ¿está de acuerdo en mi persona en decir que de pronto este otro ladrón tuvo un toque, un momento de gracia de parte de Dios, de que se le abrió su corazón y que reconoce que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios? Porque pienso yo que puede ser así ya un poco de vista más teológica, que es el área que yo domino. Porque mire, profesor, que él mismo reconoce, él mismo dice, quiero que lo volvamos a leer, y usted dice, pero el otro le contestó reprendiéndole al otro, o sea, le está diciendo la situación misma, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Creo que en ese momento siente como un temor de Dios, y él es consciente que tanto él como su amigo, que eran de ser bandidos de alta gama, por algo estaban crucificados, están en una condición completamente diferente a la de Jesucristo. Yo creo que lo primero que analizo acá es que este ladrón tuvo conciencia de realmente la realidad y la condena por el cual estaba muriendo en la cruz, que como sabemos era el peor castigo de la ley romana. Y aparte de eso, clama y pide a Jesucristo que lo acepte en su reino. Yo creo, lo veo más por ese lado, un acto de contrición
un momento de gracia, un momento de reconocimiento de sus pecados y también pedir ese auxilio espiritual ante el que era, pues, la palabra de Dios que tiene el poder también, incluso con un malhechor, de poder cambiar en ese momento lo que podría ser su destino eterno. No sé, profesor, si concuerda o si cree que la gracia puede tocar aquí el término gracia, caris en griego, o sería muy especulativo, profesor. Bueno, obviamente, esa es una posición que obedece mucho a su punto doctrinal como buen católico que es, por supuesto, y ahí hay tengo una pequeña diferencia respecto a esto. Lo miramos desde una perspectiva, por lo menos yo lo miro desde una perspectiva, partiendo de una premisa de que los dos, como habíamos dicho, están en la misma circunstancia, o sea, los dos están entenebrecidos de la misma manera, son pecadores, están totalmente imposibilitados, porque aquí se está apelando a la conciencia, o sea, estamos diciendo que uno tiene más fuerza de conciencia que el otro es más sensible, porque de alguna manera tendríamos que llegar a la conclusión, está mejor dotado, pero entonces ya estaríamos haciendo una diferencia de que de alguna manera hay una pequeña diferencia entre los dos, uno que tiene un poquito de más sensibilidad en su corazón que el otro. Entonces, debido a eso, entonces tiene la ventaja de tener conciencia, como usted dice, de su situación. Entonces, estaríamos haciendo a priori una diferenciación entre uno y el otro. O sea, uno está más ventajoso que otro. La pregunta es, ¿por qué está más ventajoso? ¿Qué es lo que hace que esté más ventajoso? Porque si ante Dios todos están en una misma condición como uno, ¿qué es lo que hace que uno sea más sensible que el otro? Entonces, usted me tendría que decir que es un asunto natural o connatural o innato de esa persona, lo cual ya traemos un problema porque le estaríamos atribuyendo un asunto puramente genético entre uno y otro. O sea, hay uno que desde el punto de vista orgánico, psicológico, viene más favorecido que el otro. Entonces, ya ahí empezamos con esa problemática, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, uno ya viene más ventajoso, o sea, está equipado de alguna manera o desde su naturaleza trae esa facilidad. Nosotros, yo lo veo diferente, lo veo que los dos están exactamente en la misma condición, pero tenemos que llegar a un punto, como siempre lo he dicho. Hay un algo, Guido, que nosotros no podemos ver en nuestro raciocinio. Cuando nosotros analizamos por qué uno de ellos obedeció o por qué uno se sintió sensible, tuvo conciencia de su pecado y por qué el otro, entonces nos tenemos que echar para atrás y para atrás y para atrás a encontrar las causas. Entonces, ahí es cuando llegamos a un punto donde decimos, no, no es un asunto de raciocinio, porque yo sé que la Iglesia Católica defiende el punto de raciocinio. Lo he visto porque algunos católicos los he visto defendiendo mucho la razón, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es un asunto de razón, es un asunto de, yo le llamo reacción ante ante la invitación o ante el toque divino, como tú lo llamas, de gracia. O sea, lo pongo así sencillo para los dos, porque Dios ama, que eso es una gran discusión que también y que he tenido hasta con creo que es un pastor evangélico que ha venido con la tesis y es muy apoyada dentro del círculo, por lo menos evangélico, que es el que conozco, de que Dios no ama al pecador. O sea, que Dios aborrece al pecador y yo soy de la tesis que Dios ama al pecador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los dos hombres que estaban al lado de Jesús, Jesús amaba a los dos. Si Jesús ama más a uno que el otro, va a favorecer más a uno al otro. Y entonces tenemos un gran problema de discriminación. Yo creo que Dios amaba a los dos y los dos los amaba por igual. Pero los dos reaccionaron, ante su amor reaccionaron diferente a él. Entonces, para mí, la situación, y que esa reacción constituye un misterio que yo tengo que llegar a la conclusión, ¿por qué uno sí, por qué otro no? A no ser de que me digan de que uno viene genéticamente más favorecido, más sensible ya que el otro. Pero si los dos están en la misma condición, eso tiene que ver, porque los dos están en la misma condición. El Jesús está en medio y los dos están escuchando o están viendo exactamente lo mismo. El mismo panorama lo están viendo. ¿Qué hace que uno reacciona? Es que uno fue evangelizado más que el otro. No, no, están en la misma condición. Si Jesús habla o si ellos escucharon ¿cómo se llama? Como es cierto, recuerde un detalle, Guido, que Jesús murió antes que ellos. Y obviamente ellos escucharon todo lo que él dijo. Todo está a ser cronológico la sucesión de las acciones. Por ejemplo, cuando ya uno de los reos o uno de los ladrones o malhechores se arrepintió, llamémoslo así, ¿cuánto había escuchado realmente de Jesús? O sea, ¿cuánto había escuchado de las famosas 7 frases de Jesús? Eso sería un detalle
porque como le digo, de pronto estoy aquí improvisando porque no tengo los detalles suficientes. Y bueno, vamos a entrar en un estudio profundo sobre eso, y eso requiere tiempo. Pero a mí me parece que en contraposición al pensamiento del raciocinio, que ahora sí más o menos lo voy entendiendo hacia dónde usted se dirige con el asunto de conciencia, yo creo que va más allá de la conciencia, va más allá de la reacción y que tiene que obedecer a un asunto puramente espiritual y no tanto psicológico. Profesor, me parece también a mí, de acuerdo a la teología bíblica católica, que por eso es el compartir, también podemos decir que aquí hay una voluntad de cada uno, uno de burlarse y el otro de acercarse a Jesucristo. Se podía hablar de lo que es la voluntad y lo que es la conciencia, como esa voz que nos dice lo que es bien y lo que es mal. O sea, sí, sí cabería esos dos parámetros, profesor, usted que conoce un poco más el término voluntad y el término conciencia en cuanto a la respuesta del uno de burlarse y en cuanto a la respuesta del otro, de reconocer que Jesucristo sí era inocente y que le pide humildemente que esté con él en su reino. El problema que nosotros tenemos es que hay dos tesis muy fuertes que están aún en el campo evangélico, lo que se llama la total depravación o la depravación parcial, que obviamente la Iglesia Católica está del lado de que el hombre no es totalmente depravado, o sea, tiene alguna luz, tiene alguna parte donde puede reaccionar, y eso que usted dice, tener conciencia. El problema es pues son las posiciones. Yo soy de la posición, obviamente, de que el hombre está totalmente imposibilitado. De hecho, su conciencia está cauterizada, porque cuando hablamos de la conciencia, en realidad dice que está entenebrecido el entendimiento. Cuando hablamos de conciencia, en realidad conciencia no es otra cosa que conocer juntamente. Si usted va a la raíz de la palabra, está compuesta por una palabra que es conocer y conocer juntamente, ¿verdad? Entonces, no escapa el concepto de conocimiento. La palabra conciencia, conciencia es tener en realidad conocimiento, es lo que se llama el famoso tener conocimiento del bien y del mal. O sea, eso. El problema es que si yo parto de la premisa de que el hombre está en realidad totalmente imposibilitado, que están dañadas sus facultades intelectuales, espirituales, emocionales, intelectuales y espirituales, el hombre no tiene capacidad por sí mismo de decidir. Entonces su voluntad, aquí es donde empieza el problema de decidir, y aquí es donde empieza toda la disputa sobre el asunto del libre albedrío. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por libre albedrío? Tener la capacidad de decidir entre una cosa y otra. Obviamente el bien y el mal. Entonces, cuando uno hace un recorrido real de lo que vemos en las escrituras, nos damos cuenta que el hombre siempre ha tenido imposibilidad de hacer el bien. O sea, no es realmente una opción real que tiene el hombre de hacer el bien. Y que las veces que el hombre ha hecho el bien en la historia bíblica es porque Dios ha cooperado con él, porque Dios ha actuado en él para poder hacerlo. O sea, el hombre eminentemente cuando cayó se corrompió totalmente y hace cosas, llamémoslo así, cosas buenas, por intervención de Dios. O sea, en otras palabras, si Dios no interviene, es imposible que el hombre, aún esta problemática la tenemos los cristianos, y usted se sabe perfectamente el pasaje, capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo habla de la problemática que hay ahí, y que la habla dentro de un contexto cristiano, él como cristiano, él no está hablando de impío, ¿verdad? Hay una posición que dice que era cuando él era impío, no. Y él claramente dice, yo quiero hacer lo bueno, está la intención de hacerlo, pero veo una ley en mí que está en mí mismo si me lleva al mal. Y él dice, lo que tengo más cercano, la posibilidad que tengo es hacer el mal. Cuando yo tengo supuestamente la opción, siempre la tendencia a no ser, y lo explica claramente, y usted lo sabe bien, Filipenses 2:3, dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre en las luces. Todo eso lo da Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre un impío y un cristiano. Y ahora el cristiano cuenta con la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que nosotros llamamos lo bueno, lo cual sería totalmente imposible de hacerlo si no fuera por la cooperación. Entonces, por eso es que la gloria la recibe Él, toda la gloria es de Él, porque hasta en esto. Y Él tiene que preparar las obras para que andemos en ellas. Él tiene que enseñarnos cuáles son las obras. ¿Me explico? Entonces, ahí está la situación, ahí está la diferencia en las posiciones. O sea, el hombre por sí solo puede reaccionar ante Dios, pero el hombre es ciego espiritualmente, el hombre es sordo espiritualmente, el hombre está muerto espiritualmente, el hombre prácticamente es un cadáver, aunque lo vemos razonando en el plano físico, que no hay ningún problema. Yo puedo llegar al mercado y yo puedo escoger entre una manzana y una pera, pero en asuntos espirituales, si no es por la intervención de Dios, yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí es donde queda mucha tela dura el libre albedrío.
Profesor, para ir avanzando, tengo otros dos textos, los voy a leer y quiero después conocer su opinión. El siguiente texto, y que creo que es un paralelismo bíblico con la reacción que tuvo el otro ladrón de conocer su culpa y clamar en misericordia, así lo digo yo, es en Romanos capítulo 13, verso del 3 al 6. Si quiere también, para que usted lo tenga a mano, Ok, Romanos 13, 3 al 6. Si quiere lo leo ya, yo. ahí lo tengo, claro. Adelante. Dice, y creo, profesor, creo que hay una relación porque esta carta la está escribiendo Pablo a los romanos y es la misma ley romana la que sentenció a estas tres personas a morir en la cruz. O sea, de acuerdo pues a la ley capital máxima que la crucifixión era para los peores criminales, desertores Sí. de las filas y malhechores. Tan es así, profesor, que era tal el grado que sabemos que Jesucristo fue cambiado creo que el término de Barrabás era un asesino en el sentido pleno de la palabra. ¿Sí es correcto, Sí, sí, profesor? tenía un homicidio, a cuestas, tenía un homicidio, yo mataba a una persona. Exactamente. Entonces, Sí, y quiero, en relación, porque me parece, porque esta carta ya es directamente a los cristianos. No sé, no veo yo, profesor, que pueda, o sea, sigo insistiendo en que los ladrones, no sé si se cobijarán en lo que es ya la gracia, en la santificación del Espíritu Santo, el ser ya redimidos por Cristo, porque estamos hablando antes de la crucifixión. Mientras que aquí en el texto de Romanos ya está hablando a comunidades cristianas que han sido pues regeneradas por el Espíritu, que son lideradas por este apóstol de las naciones, y dice, porque los gobernantes son motivo de temor para los buena conducta, sino para el que hace lo mal. Desea pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, en el sentido de la espada pleno de la palabra, la autoridad romana inclusive de poder matar a una persona en la cruz, pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario, y esto es donde quiero relación, profesor, por tanto es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí donde yo quería otra vez tomar a colación la conciencia en relación a castigo y lo que puede ser fruto de ese castigo que es la muerte. Creo yo, profesor, que este ladrón tuvo conciencia de que él con su compañero era justamente merecían esa pena capital, pero en este mismo momento también aplica, tuvo conciencia de que realmente Jesucristo no merecía esa pena y por eso clama, por así decirlo, esa misericordia divina. ¿O si ve alguna relación con este texto, profesor, o no cree que pueda haber un paralelismo bíblico? No sé, no sé, no creo que esté, porque aquí en realidad cuando se habla de conciencia está dentro de un contexto más que todo de, cuando se habla de conciencia pienso que está ligado a la obediencia, o sea, si están establecidas leyes, dice Pablo, no solamente ustedes obedezcan porque si hacen algo malo los pueden castigar, los pueden meter a la cárcel, sino que también tomen en cuenta la conciencia, porque podemos cometer muchos delitos y podemos escapar hasta de la ley, pero no de la conciencia. La conciencia siempre te va a acusar. Entonces Pablo, una de las cosas que insistía muy importante para él era la conciencia, lo que nosotros llamamos la buena conciencia. Le enseña a los cristianos, aprendan a obedecer a las, y usted estamos de acuerdo, estamos bajo el imperio romano, y cuando Pablo le habla precisamente a los romanos, ¿qué más que a los romanos les está hablando? Ustedes están bajo un imperio, y aún siendo un imperio tirano como sea, Dios ha establecido leyes. Tanto es así que el mismo Barrabás está encerrado. Barrabás no pagó un soborno al imperio romano para que lo dejara libre, no. Barrabás cometió un homicidio y el mismo imperio romano, por impío que sea, tenía encerrado a Barrabás. O sea, ¿qué está diciendo? Le está diciendo Pablo a los romanos, aunque sea este imperio, por más malo que sea el imperio, Dios ha colocado leyes y ellos se encargan de cuidar la ley. Si eso no fuera así, ¿qué pareciera con nuestros gobernantes del mundo, los gobernantes los que gobiernan mundanamente esto? Usted ve que ahí están atrás del narcotráfico. Usted ve estos países que luchan contra el narcotráfico, entra eso. ¿Y quiénes son esos elementos que entran ahí? ¿O quiénes son estos jueces? Posiblemente este juez tenga una vida disoluta. Los magistrados, los mismos diputados pueden tener una vida libidinosa de pronto, pero en cuanto a la ley, son firmes en hacer cumplir la ley. Puede ser que una gran cantidad de los que están ahí buscando los narcotraficantes, ahí como los vemos cuando entran a las puertas y rompen las puertas, pueden ser de personas demasiado desordenadas, pero tienen que cumplir la ley.
Entonces, es una llamada de atención, pienso yo, y pienso que conciencia me parece que está disociado, con mucho respeto, me parece que está bastante disociado de pensar en lo que Pablo aquí está recomendando y que tenga algún tipo de relación con la conciencia que pudo haber tenido el ladrón. Bueno, gracias. El otro texto, profesor, para ir avanzando, tengo dos más, abusando de su generoso No se tiempo. preocupe, usted Es, puede estar aquí, que todavía hasta dentro de 2 horas nos vuelven a dar café aquí. gracias, profesor. Sí, es breve ya. El otro texto que quiero conocer su opinión, me parece más interesante, es de la Primera de Corintios, profesor, capítulo 7, verso del 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 7, del 9 al 10, o hasta el 11 también. Me parece interesante también hasta el 11. Si lo tiene, ya lo puedo Sí, leer. sí, claro. Adelante. Sí, y es la misma recomendación que hace Pablo ya a otros fieles en Corinto, también una metrópoli de Asia Menor, también con toda la cantidad pues de situaciones que se vivía en ese mundo antiguo, también de pecado, de idolatría, de estar en relación también con judíos y con paganos, que nuevamente Pablo está dirigiendo es a los cristianos, que como usted decía, no tendría una relación directa con estos dos malhechores, y dice así, y no sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Perdón, Guido, ese debe ser el capítulo 6 más bien de Corintios, no el 7. Sí, 1 Corintios 6, perdón, sí, 1 Corintios 6, sí, del 9 al 11. 6 del 9 en adelante. Sí, 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 sí. Ok, Sí, estamos. dice, Adelante. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y resalto en el verso 10, profesor, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y trae a colación, profesor, y de eso quisiera que usted, que maneja todos esos tiempos verbales, dice, y esto eras alguno de vosotros, dando a entender que esta serie de faltas eran algunos de los cristianos de Corintios, incluyendo al del ladrón, que es el que más me interesa. Pero fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Yo veo que acá pues la teología de la justificación, muy pragmática pues en el verso 11, pero lo que quiero dar, eh, profesor, quiero que usted me explique, ese versículo 11 va en relación a lo que eran algunos cristianos anteriores, que ya por el ser lavados de la sangre de Cristo, por los méritos de Jesucristo en la cruz, ya son justificados y son santificados. Tengo entendido que el término santo en hebreo es kadosh y en griego es hagios, es el que quiere decir el que está apartado, ¿no? El que se aleja de lo malo. Pero entonces, profesor, quiero que usted me saque este dilema teológico, porque aquí dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y si vamos a Lucas, Jesucristo le dice, y eso también quiero que me lo explique, cuando le dice al ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Pablo dice que los ladrones no van a heredar el reino de Dios. Y mientras tanto, en Lucas, el mismo Jesucristo que tiene la autoridad máxima le dice que a este ladrón que reconoció su falta, que le pide entrar en el reino de Dios, sí va a estar en el paraíso, explicando pues lo que usted nos podrá entender. Yo entiendo ese término hoy en un sentido de eternidad. No es un hoy de 24 horas, sino en el sentido de lo que es la eternidad, que trasciende lo que es el tiempo, el espacio, el lugar. Pero lo que sí es seguro es que Jesucristo a este ladrón sí le promete el paraíso, mientras que Pablo dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Quiero concretamente, profesor, que usted me explique eso en relación a este ladrón en la cruz. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a primer momento me parece sencillo, en el sentido de que obviamente los ladrones que no se arrepienten son los que no heredarán el reino de los cielos. Es obvio que el ladrón que tenemos en la cruz se arrepintió, eso queda claro. Entonces, por ese lado, no veo mucho. Es interesante el pasaje porque este pasaje, para efectos de salvación, es unos pasajes que son muy utilizados para indicar que la salvación sí se puede perder y que Pablo está combinando a los corintios, que como bien usted lo dice, erais, y obviamente en ese imperfecto indicativo que tenemos ahí, erais. Y cuando dice erais, no era que cometían un pecadito así de vez en cuando, eran practicantes acérrimos del pecado, constantes, ese erais ahí. Bueno, entonces, eso en primer momento. Obviamente hay una discusión sobre este asunto que no es exactamente la pregunta que usted me está haciendo. La pregunta que usted me está haciendo es, ¿no será que hay una especie de contradicción
en el sentido de que prácticamente Pablo está condenando a todos los que son ladrones. Y cuando Pablo hace toda esa lista, es muy importante porque él hace toda la lista. Pablo tiene claro que lo que condena al hombre es el pecado en el sentido, digamos, singular, no el sentido plural, porque no es un asunto cuantitativo. En realidad, el problema del hombre con el pecado no es cuantitativo. El problema es, hasta podemos decir cualitativo, o sea, es el respecto a calidad más que a cantidad. El hombre es pecador, y el hombre necesita, como usted bien lo sabe, necesita arrepentirse. Ahora, ¿qué le está preocupando a Pablo con respecto a los corintios? Lo que le está preocupando no es la preservación de su salvación, sino de su santificación, de su conducta cristiana. Él les está diciendo, mira, ustedes practicaban estos pecados, sepan que los que practican, que él no los está relacionando con ellos, sino con los mundanos que están haciendo sus pecados, les dice, mire que ellos, no necesariamente porque ellos estén haciendo uno u otro, sino porque simplemente son pecadores que no se quieren arrepentir. Pablo cuando presenta personas que no están arrepentidas, que practican esos pecados y no tienen arrepentimiento. Y lo que les quiere decir a ustedes, miren que estos que practican, no porque practican X pecados, sino porque simplemente está en un estado de destitución por su falta de arrepentimiento. Y en realidad lo que les quiere decir es, ustedes ya no son iguales a ellos. Esos pecados que ellos practican, ustedes ya no los tienen que practicar. Pablo no está combinando a los corintios a que si cometen esos pecados van a perder su salvación o van a perder la heredad. Porque cuando hablamos de herencia hay que tener mucho cuidado. No fácilmente usted puede tomar un texto a la ligera como ese, vea, claramente Pablo está diciendo que si cometen, que si usted es cristiano vuelve a ser ladrón o vuelve a ser adúltero, usted automáticamente pierde la salvación. Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de herencia. Mire que está tan clarito. ¿Quiénes son los herederos? Herederos son los hijos de Dios. Entonces, automáticamente, usted es heredero porque usted es hijo de Dios. Y usted es hijo de Dios porque usted está justificado. De manera entonces que no, si una persona que está justificada, que es hijo de Dios, es heredero. Por tanto, no puede perder su herencia porque está seguro. Ahora, ya entramos en temas de seguridad y salvación y ese es otro tipo de discusión. Pero originalmente la pregunta que me hiciste es eso, sencillo. No es que Pablo esté diciendo que por ser ladrón. Si estos que están mencionados, que evidentemente está haciendo referencia a los del mundo, no está haciendo referencia a los cristianos, como que Pablo les dice, mire, si ustedes hacen este pecado, ustedes ya no son herederos. La herencia no funciona así. La herencia no está en función de que si usted se porta bien, usted deja de ser heredero. Porque ya, si vamos a analizar la palabra, por eso yo siempre recomiendo, cuando uno va a tocar un tema, usted se va a una concordancia, que es otro de los libros que a usted yo le recomiendo bien a usted. Una concordancia. No hay un estudioso de la palabra que no tenga una concordancia. Y en este caso, si la pueda tener de griego, mucho mejor, para que ya pueda ir directamente el texto. Y es una forma muy fácil de estudiar. Usted va a una concordancia, usted busca la palabra heredar y usted estudia todas las opciones, todos los textos que tiene. Y usted entonces va a tener clara una enseñanza sobre heredad. Entonces, ¿nos heredó? Sí, ya nos heredó. ¿Cristo murió? Sí, ya murió. ¿Nos dejó un testamento? Sí. ¿Nos declara que somos herederos? Sí. Fuimos herederos. No estamos por ser herederos. Entonces se cae totalmente la posibilidad de interpretar mal el texto y ese es el problema que sucede, por lo menos en el campo nuestro evangélico tenemos el problema. Usted sabe que no es para un secreto que la mayoría de los cristianos evangélicos creen que la salvación se puede perder. Y esa es la situación. Profesor, quiero hacer énfasis con lo que usted está diciendo. En el verso 11, otra vez, profesor, dice, y estos erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Explíqueme, profesor, o sea, aquí hay un nuevo regeneramiento de todos estos cristianos y aquí creo que hay una palabra clave que es santificados. Si nosotros vamos al inicio de la carta a los Corintios en el capítulo 1, dice del verso 1 en adelante, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostén nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, el llamado a ser santo también implica ser lavado por Jesucristo, ser justificado y ser heredero de la promesa del reino de Dios. Eso abarcaría a todos los cristianos de las comunidades a las cuales Pablo le escribía, profesor. El término santo etimológicamente es apartado del mundo. ¿O cómo entiende usted cuando le dice que son Bueno, santos? O sea,
perdón, se ha hablado mucho sobre la etimología de santo, ¿verdad? Que en griego hayus, hayus. Y siempre nos han dicho, por ejemplo, que es separado. En realidad, el origen etimológico, al menos de hayus, es hacer diferente. Y por supuesto implica que para que alguien sea diferente debe ser de otra naturaleza. Entonces, más allá que implica también el ser separado, dedicado exclusivamente para un servicio, pero para que algo sea santo tiene que ser diferente. Y por eso es sumamente importante el nuevo nacimiento. O sea, lo que llamamos la regeneración. El hombre tiene que sufrir la regeneración para ser una nueva criatura, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17. De modo que según está Cristo, nueva criatura es. Entonces, si no sufre la regeneración, no puede ser santo, porque tiene que ser diferente. Entonces, partimos de la etimología. En la etimología dice que santo es diferente, que es diferente, evidentemente diferente. Pero quiero comentar algo porque me llama la atención acá. Clitis hayis, eso está en dativo. Y es interesante porque dice llamados a ser. Eso lo agrega Reina Valera. Habría que ver el criterio que tiene para colocar y que podría de pronto asumir o podría pensar de que estaría ante un elíptico verbo copulativo, que yo por supuesto no lo veo. En el texto griego no aparece. Y entonces de manera que llamados santos es la correcta interpretación. Y lo digo porque esto puede confundir, que estamos en un proceso de llegar a ser santos, y eso es grave. Estamos hablando que estaríamos en un proceso, le estaría diciendo Pablo a los Corintios que estarían en un proceso de llegar a ser cristianos, lo cual es totalmente ilógico. Y bien lo dice el texto, que es lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que a veces las traducciones están amañadas, y a no ser que me demuestren gramaticalmente y de manera, una razón sintáctica por qué se agrega hacer, no existiría razón alguna para que se agregue el hacer. Es llamados santos. Parte del hecho de que tienen estas características ya los cristianos. Los cristianos ya son santos. Entonces, era importante aclarar porque ese detalle yo lo he mirado cuando yo miro el texto. Por eso el trabajo que yo hice del interlineal lo hice precisamente con Reina Valera del 60. Y en ese trabajo muestro las adiciones, porque las traducciones no solamente tienen adiciones, sino omisiones, adiciones como esta que aparece. A decir, hacer santos, ese hacer, eso es una adición que no aparece en el texto griego. Ahorita estoy, por ejemplo, con el texto del señor Francisco de la Cueva y dice literalmente llamados santos. Una cosa es llamados santos y otra cosa es llamados a ser santos. Y si son llamados a ser santos, no son santos todavía. O sea, profesor, en conclusión suya, en este texto y de acuerdo a lo que usted nos está hablando, o sea, la salvación es para los santos. Es más que todo lo que está diciéndole Pablo a los Corintios. O sea, hay que ser santo para ser salvo o ya son santos para ser salvos. O se logra o se esfuerza o ya son. Nosotros somos salvos para ser santos. Nosotros somos salvos. Somos santos porque somos salvos, no al revés. Y ese es un gran problema porque si una persona dice, hasta que me haga santo, voy a ser salvo. Que esas son las dos corrientes fuertes que hay exactamente, ¿verdad? Pórtese bien, usted tiene conciencia, usted tiene un libre albedrío, usted puede decir esto, usted puede decir lo otro, pero tiende, en vez de llegar a ser cristiano, un verdadero convertido, se puede convertir en un religioso, nada más. Y hay millones de religiosos, millones de religiosos que creen que es por su propia fuerza, por su propia voluntad, y por último optan de unirse a una iglesia o a una religión sin haber sufrido un cambio. Entonces, la santidad está en función de la salvación. Si no hay salvación primero, no puede haber santificación, porque tenemos que ser primero liberados del pecado y de la muerte para ahora ser regenerados. Y eso obedece un orden. O sea, una persona no es regenerada primero para ser salvo después. No. Primero, al perdido hay que salvarlo, hay que liberarlo del poder de la muerte y del pecado. Y obviamente cuando hablamos de pecado estamos hablando de redención, un precio. Primero se paga el precio para liberar al esclavo y después lo vamos a transformar. Esos procesos muy posible que sean muy casi instantáneos. O sea, que en un momento, porque por ejemplo, para que tengas una idea, 2:13 de Colosenses dice que nos perdonó todos los pecados. Habiéndonos perdonado todos los pecados, nos dio vida. Por eso la importancia de la gramática, porque si usted no entiende gramática, usted no sabe el participio que está ahí cuando dice que perdonándoos.
habiéndoos perdonado todos los pecados. O sea, nos dio vida. No sucede primero nos dio vida y después nos perdonó los pecados. Ahí hay un orden que aunque son auristos, tanto el participio como el verbo personal, hay un tiempo relativo entre ellos y evidentemente es un tiempo relativo inmediato. Sí. Profesor, ya dos últimas preguntas para ir finalizando. Quiero que entonces me aclare usted entonces si, de acuerdo a la misma teología paulina que usted nos está explicando, mm, a lo que le está hablando a los corintios, ya son santos y por eso son salvos. Más o menos lo que usted debe No entender. O son, sea, son, son santos porque fueron salvos. sí. O Ahora, sea, eso, el ¿cómo? orden es salvación y luego santificación. No santificación primero y luego salvación. Porque Sí. entonces si fuera así, el hombre por sí solo puede hacerse bueno. El hombre por sí solo puede optar por lo bueno. El hombre es un esclavo, tiene que ser liberado de parte de Jesucristo. Y ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Lo que tiene que ver, muy famoso el pasaje que dice que redención, hay un pasaje que dice, en, ¿cómo se llama? En Efesios. Permítame leerlo mejor. Me parece que es 1.7, Efesios 1.7, que nos habla sobre la redención. Me parece que es 1.7. Vamos a ver dónde lo vemos. Creo que está también en 1.14 Colosenses, me parece también, que habla sobre el perdón. Vamos a ver, en quien tenemos apolitrosis, mediante la sangre de él, el perdón de los pecados. El pago está total. Apolitrosis significa pagar el rescate de manera total. Y es interesante el apo que aparece ahí, porque es una palabra compuesta, apolitrosis, de litro, que es pagar el precio. Y apo indica, no solamente tiene la idea de totalidad, sino que es muy interesante porque implica una liberación total. Y el apo nos aleja de ese estado. Entonces, y de ahí obviamente es donde surge la sentencia final de la justificación, donde nos deja totalmente justificados y obviamente ya librados del pecado, somos también inmediatamente santificados. Y que la palabra santificación ya la habíamos definido con una gran relación con respecto a la regeneración. Ahora, profesor, ya para ir finalizando, esos términos que usted nos está explicando, justificación y santidad, ¿cómo los aplicaría usted nuevamente con el ladrón en la cruz, lo que dice Jesucristo en el verso 43? Entonces, él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo nos explicaría usted, profesor, de acuerdo a este ladrón, la justificación y la santidad de un tipo que era un criminal, un ampón, alguien que merecía esa pena capital? ¿Cómo nos analiza usted, profesor, lo que usted nos está hablando de justificación y santidad en este caso concreto de este ladrón, al que Jesús le promete el Bueno, paraíso? Y también quiero que profesor, y quiero que nos explique ese término hoy, si es en relación a eternidad o tiempo, lugar, espacio, cómo es gramaticalmente la interpretación. bueno, es muy interesante. Primero que nada, lo primero es que estamos en un contexto, llamémoslo así, no un contexto propiamente nuevo testamentario, aunque la narración está dentro de un evangelio, pero es claro que todavía se estaba bajo la ley. Cristo no había instaurado el nuevo pacto, estaba todavía, podemos decir que en este caso el ladrón está bajo el viejo pacto. Entonces pareciera ser que se nos complica un poco la situación de aplicarle al ladrón los efectos que estamos hablando de santificación y justificación, que creo que sería muy buena pregunta. Aquí es donde entra el pensamiento o la interpretación que se tiene de la acción retrospectiva, y yo creo en eso, porque el sacrificio de Cristo no solamente va a alcanzar a los posteriores, o sea, a partir de Jesucristo en adelante, sino que ese sacrificio también alcanza a todos los hombres de fe que creyeron, porque cuando nosotros nos preguntamos en el Antiguo Testamento, aún antes de la ley, cómo esos hombres podían ser salvos, evidentemente desde Abraham sabemos que era por la fe. El mismo David, todos estos hombres dependían totalmente de Dios y sabían que era simplemente imposible poderse justificar. Pablo lo dice clarísimo, capítulo 3, capítulo 4 de Romanos, básicamente capítulo 2, capítulo 3 de Gálatas. Ahora estaba haciendo una recopilación de textos y básicamente Romanos y Gálatas el que habla sobre la justificación, y Pablo insiste fuertemente de que no es a través de las obras de la ley, sino por la fe. Así lo estableció Dios por medio de la fe. Entonces la fe es todo, tanto la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de David y la fe ¿cómo se llama? De este ladrón. Sabemos que obviamente
Cristo muere, que hasta eso es un detalle interesante, Cristo muere, no sabemos cuánto tiempo antes que los otros. Recuerde que a los ladrones tuvieron que quebrarle las piernas, adelantarles prácticamente la muerte. Entiendo que eran los dos. Estos tipos, no sé si era que estaban mal crucificados o qué. La situación es que ellos, ahora, otro detalle importante es que Cristo, por decirlo así, aligeró su muerte, porque él dijo, nadie me quita la vida, sino que la vida la doy yo de mí mismo. O sea, yo decido cuándo. Así que entonces, dependiendo lo que él consideraba en el momento en que él iba a entregar su espíritu. Y entendiendo esto, la muerte no lo asalta. Nosotros los seres humanos sí nos asalta la muerte, o sea, nosotros no tenemos control sobre la muerte. Cristo sí tenía control sobre su muerte y él podía decidir en el momento en que él expirara. De manera entonces, bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que los ladrones no habían muerto todavía. Entonces, Cristo muere, pero en realidad se consuma la redención hasta la resurrección. Pero vea qué tremendo este pasaje, porque ahora sí vamos a entrar en el asunto que me parece que es interesante. En verdad te digo, y aquí entramos en una problemática puramente sintáctica, quisiera notarla rápidamente y la opinión que yo tengo. Cuando uno analiza un texto, una de las primeras cosas que tiene que hacer uno es, y eso nos lo enseñan los gramáticos, es aprender primero a entender el pasaje, pero aparte de eso entenderlo para poderlo separar. O sea, es importante separar en oraciones la frase. Digamos, un versículo puede tener hasta una hasta cinco, no sé, 5 oraciones. Yo he visto versículos muy largos que tienen hasta 7 y más si hay algunas oraciones elípticas donde nos aumenta más. Lo que quiero decir es que en este caso, por ejemplo, en verdad te digo, entrando un poquito a lo sintáctico, si en este versículo yo le preguntara a usted, Guido, ¿cuáles son los verbos personales? Usted me diría, bueno, profesor, entiendo yo que debe ser digo y estarás. Bueno, en el primer momento en que usted ve dos verbos personales, estaría ante dos oraciones. Entonces, ahora lo que usted tendría que hacer es cómo yo separo las dos oraciones. Ese corte es crucial para poder entender el hoy. ¿Dónde voy a meter el hoy? Lo dejo dentro donde estarás, en el verbo estarás. O sea, estaría haciendo un complemento del verbo estarás o estaría haciendo un complemento del verbo digo. Ahora, por supuesto que los traductores se han encargado de partir esto poniendo una comita. Y al menos, por ejemplo, bueno, no tengo ahorita el texto en Valera, tengo el texto griego, pero en el texto griego, vamos a ver si tiene el texto ahí, hermano. Ese texto es, ya no me acuerdo, ¿cuál es el texto? Es exactamente donde dice que, en verdad te digo, por aquí lo apunté, no recuerdo. El 43, profesor, verso 43 de Lucas 22. ¿El 43 es? De Lucas 23. 23:43. Bueno, ya lo voy a constatar para que veamos. Si Reina Valera coloca la coma ahí, que eso es una disputa porque hay un problema de fondo, creo que con los testigos, no sé si con los adventistas, en que la coma, porque niegan, por ejemplo, la conciencia después de la muerte. Y entonces ellos quieren cambiar la posición. Vamos a ver, aquí ya me dieron el texto para constatarlo nada más aquí. 23:43, ajá. Bueno, entonces Jesús le dijo, de cierto le digo, ajá, ve, no me he dado cuenta de eso de que hay un nexo subordinante, y antes de que yo lo viera en Valera, yo lo estaba también considerando, y vea que, y lo digo con mucha honestidad, yo estaba pensando en el nexo subordinante, que ahora los traductores, que obviamente son gente muy preparada, son gramáticos, son gente muy estudiada, tienen buena razón para colocar el que. Ahora quiero hablar un poquito de eso. Pero bueno, en todo caso, en el texto griego de Alan Nesclet Alan, divide, pone una coma precisamente en, déjeme buscarlo un segundito. Estas cosas son así, discúlpenme, porque hay que estar buscando y todo, quitan un poquito de tiempo. Aquí está, 23:43, correcto, ahí dice que ipen afto a mí soy lego. Y está la comita ahí, Cimeron mesemu en tu paradiso. Ok, entonces ahí está la coma. Automáticamente ya está la coma, el hoy queda dentro de la segunda oración que tiene relación con el estarás.
eso cambia totalmente el criterio. Ya ese hoy no es hoy te digo, sino hoy estarás. Hay una diferencia en decir hoy te digo. Creo que esa postura es testigo de Jehová y adventista, no estoy seguro, al menos de los testigos que, o sea, lo que está diciendo es, en verdad te digo, entonces seguramente ellos ponen, en verdad te digo hoy, y ponen la comita ahí. Pero la comita está puesta en digo, de manera que entonces, al partir la oración, ahora, yo después de que encuentro los verbos, yo lo que necesito es buscar, obviamente, los sujetos, lo que se llaman los núcleos de sujeto. Y obviamente uno dice, en verdad te digo, ¿quién es el que está hablando? Jesús, yo te digo, está en primera persona. Pero la otra oración, estarás, está en segunda persona, tú estarás. Entonces, los núcleos del sujeto son yo y tú, ¿de acuerdo? Bueno, eso no es problema. Lo que estoy hablando es del orden. Busco el verbo, busco los sujetos, ahora sí voy con los complementos. En el caso de la primera oración, es yo digo a ti, en verdad. Y en verdad no es otra cosa que una frase adverbial. Es lo mismo que usted diga verdaderamente. De manera que quedaría el versículo básicamente yo digo a ti verdaderamente. Obviamente como modificador verdaderamente del verbo digo. Y ahí termina la primera oración. Ese hoy no tiene que ver absolutamente nada con esa primera oración. La segunda oración diría así. Tú, que es el sujeto elíptico, núcleo sujeto elíptico, tú estarás. Vea qué interesante. Hoy conmigo en el paraíso. Hoy es un circunstancial, conmigo es otro circunstancial y en el paraíso es otro circunstancial. Entonces, tengo complementos circunstanciales de tiempo, de compañía y de lugar. Estos complementos son propia del núcleo estarás. De manera entonces que por lo menos en ese sentido queda totalmente dilucidado. Y base a eso, entonces ahora sí ya entramos en un asunto que ya eso sería otro tipo de discusión en el sentido de que cómo es que si se dice hoy, en realidad hoy, o sea, ese mismo día, porque ya está hablando de un circunstancial de tiempo. Jesús entonces la pregunta es, ¿cuándo estarás conmigo? ¿Cuándo? ¿Y con quién estarás? ¿Y dónde estarás? Y evidentemente el hoy me está indicando que es hoy y es de tiempo. Ahora, cuando usted dice eternamente, que usted interpreta hoy eternamente, puede entenderse de esa manera en el sentido de que obviamente ese hombre que va a estar con él en el paraíso estará por la eternidad con él. Pero estrictamente hablando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahí dice hoy. Lo que le interesa al narrador es decir hoy, en ese mismo día. ¿Qué está diciendo? Y eso tenemos que entender hasta dónde termina el día. Cuando Jesús le dice eso, no sabemos exactamente cuánto tiempo después él muere, pero no estamos hablando de muchas horas. O sea, estamos hablando de que posiblemente esto lo dijo unos minutos antes de morir, no sabemos cuánto exactamente. De manera que si más o menos, si usted que sabe de esto, la hora novena equivale a las 3 de la tarde, así tengo entendido, entonces... y habría que ver el calendario hebreo si ellos empiezan vamos a ver, un nuevo día después de las 6 de la tarde. Eso es otro detalle que yo creo que hay que verlo. Pero en todo caso, si fuera después de las 6 de la tarde que empieza otro día, hay 3 horas aproximadamente de tiempo donde en ese lapso de tiempo le asegura que el hoy también no hay que tomarlo no necesariamente cronológicamente, porque el hoy lo que está indicando es la prontitud, el momento mismo en que obviamente al morir el ladrón estará con él. Es una seguridad que le da que de inmediato, más que todo inmediatamente, o sea, parten los dos, Cristo muere, el ladrón muere y se van a encontrar en un lugar que se llama el paraíso. Ahora, hay un problema con este asunto del paraíso porque hay un concepto que se tiene que el paraíso es el tercer cielo que mencionó Pablo. Entonces dicen, no hay paraíso todavía porque Cristo no ha terminado su obra, faltan aproximadamente 3 días para que resucite y para que lleve cautiva la cautividad. Bueno, eso es una interpretación que se ha dado de 4:8 de Efesios, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entendemos un poquito que no es parábola del rico Lázaro, queda claro que el paraíso, propiamente hablando, al que el Señor se está refiriendo, tendría que ser el seno de Abraham. Tendría que ser refiriéndose al seno de Abraham, y aquí hay una gran discusión, porque Cristo fue al infierno, porque el rico
está en el Hades, pero está hablando de un lugar de tormento. Todo era el Hades porque todos los muertos iban al Hades, pero Cristo revela que hay una división y que siendo el Hades, porque todos los que están son muertos, o sea, muertos porque han dejado aquí el cuerpo, pero hay unas almas que están en un lugar que se llama el seno de Abraham y otras almas que le llama el Hades, propiamente el Hades. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si Jesús le dijo, estarás conmigo, Cristo debe pisar el seno de Abraham juntamente con él, ¿cómo se llama? Con el ladrón. Entonces la pregunta es, y aquí se podría caer la doctrina que dice que Cristo padeció 3 días en el infierno, sufriendo el infierno, no el Hades, pero el problema es que el Hades está relacionado con un lugar de tormento. Eso es lo que mira el rico. Y por supuesto, lo que él menciona ahí, a través de todas las hipérboles, nos deja la duda que sea literal. En todo caso, esa no es la discusión. Lo que estamos viendo es si en realidad el ladrón estaría inmediatamente con el Señor, lo cual creo yo que eso es lo que quiere decir. Ya para finalizar, profesor, claro que ese es su temática. Muchos de eso de nosotros no conocemos pues a profundidad todo eso, pero más o menos puedo sintetizar, yo porque quería conocer su opinión con respecto a este ladrón. En sí puedo sintetizar con lo que usted dijo, profesor, que la fe de este ladrón le valió poderse ganar el paraíso eternamente por Jesucristo, como lo dice Jesucristo. ¿Es más o menos en síntesis eso, profesor? O sea, ese paraíso Sí, lo entendemos ya como vida eterna, como reino del cielo. sí, o sea, creo que usted lo leyó donde dice, menciona el Cristo. Hay un reconocimiento, es muy importante porque para que el ladrón sea salvo tiene que reconocer quién es ese hombre que está en la cruz. No basta solamente, es un buen hombre, hizo muy buenas obras, un hombre intachable, muy honesto. No, eso no vale. O sea, no es conocer simplemente a un hombre bueno, es identificar que Él es el Salvador, que Él es el ungido, porque creo que me parece que lo leímos. El mismo ladrón dice, es el Cristo. ¿Recuerda? Me parece que usted lo había Pero leído. Es el es el Cristo. Y otro, usted me claro. pregunta, perdón. Eso lo hace primero el otro, el que primero como trata de increparlo. Y el Ah, otro bueno, dice, perdón. Es que no estoy pero de todas maneras recordando el otro bien. estaba escuchando, Pero pero de en todas todo maneras, caso, si tú eres el Cristo, sálvanos a nosotros y salva, ok, pero en todo caso es interesante, eso lo escuchó el otro. Ahora, si ese ladrón tiene conocimiento de que se dice que él es el Cristo, porque él no está convencido que es el Cristo, porque él no cree en ese hombre, dicen que tú eres el Cristo, si tú dices que tú eres el Cristo, y el punto es lo mismo, cuántas cosas impactó al otro hombre, aún esté mencionando en realidad, sin quererlo o no queriéndolo, que él era el Cristo, lo rechazó, que eso es gravísimo lo que sucede con el otro. El otro te dice, tú dices que eres el Cristo, tiene, por lo menos intelectualmente, tiene un conocimiento, ha escuchado de él. El otro, como usted bien lo dice, el otro no lo menciona, pero vea de qué manera lo impacta a él el hecho de que el otro lo menciona como Cristo y él es persuadido precisamente por ese Cristo. Y yo sobre lo que quiero decir es que la fe tiene que estar, y vea que el pasaje mismo lo dice 3:16 de Juan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y mire is afton, es un movimiento que penetra el objetivo. En este caso, el objetivo es Jesús. Y yo lo interpreto muchas veces como cuando se tira el gancho, el anzuelo para pescar, usted lo tira y usted engancha algo. Y usted, obviamente, para tener ese pez tiene que engancharlo. Uno cree, la fe nuestra es como un anzuelo que viene y tiene que pegar el objetivo, porque la preposición is indica no solamente que es un movimiento que penetra el objetivo, sino que tiene contacto con el objetivo, que engancha y amarra el objetivo. Así que queda claro que es más allá de un conocimiento intelectual, es una convicción total que tiene que tener, y eso es lo que le pasó al hombre este. Lo vemos superficialmente y decimos, wow, qué gracia de Dios, mira que lo tocó la gracia, pero hay una convicción, una gran convicción de este ladrón de que él realmente es el Cristo y lo logra ensartar, lo logra agarrar, lo engancha de tal manera que entonces queda claro, y por supuesto Cristo reconoció inmediatamente que este hombre había reconocido que él verdaderamente, no olvidemos aparte de eso que tenía un letrero arriba que decía, este es
Jesús el rey de los judíos. Entonces hay una gran serie de detalles que aparecen ahí, por lo cual estamos convencidos de que el ladrón no solo estaba convencido intelectualmente, sino convencido totalmente en su corazón y en su espíritu. Sí. Para finalizar, profesor, porque ha sido muy edificante todo lo que usted nos ha dicho, creo que todos hemos puesto mucha atención y nos da muchas luces. Mi última reflexión, profesor, y quería también conocer la suya, en este caso, este ladrón, él sabía que la cruz no se iba a bajar, sabía que ambos iban a morir porque esa es una pena capital. De hecho, pues por eso le quiebran las piernas para que mueran por asfixia. Eh, podemos decir, profesor, que este ladrón, que supuestamente había llevado una vida perversa, mala, tal vez muchos crímenes, eh, tuvo ese último momento, reconoce que Jesucristo, tuvo fe en Jesucristo y por eso se ganó el paraíso. ¿Eso puede pasar con cualquier tipo de persona hasta el último momento de su vida, profesor? ¿O usted piensa que no? ¿O es un que estamos hablando concretamente? No, para nada, para nada, para nada. En el último instante, una persona levanta sus ojos al cielo y ahí está total. Por eso la importancia de la evangelización, por eso es importante predicar. Nosotros ahorita estamos hablando y puede ser que hayan personas que no conozcan a Jesús, que no tengan esa experiencia vital con Jesús espiritualmente y nos están escuchando y de pronto, ¡guau!, viene el toque. Tal vez está en este momento que deseándose quitar la vida y algún día podemos tocar, si a alguno de ustedes le parece, el tema del suicidio, porque esta es una gran pregunta que existe, pero hay y cada vez se acrecienta más. Entonces, puede ser que una persona esté al borde de quitarse la vida y que en ese preciso momento esta persona, al oír la palabra, pueda reaccionar positivamente y decir no. Y sí, claro que se puede en el último momento, porque ya cuando usted entiende el principio, que primero se libera al pecador y luego lo transforma el Señor. Entonces, lo que se está requiriendo no es hacer buenas obras, voy a portarme bien para que Dios, su gracia, me caiga, porque ese es otro concepto. Pórtese bien, no haga mal, usted tiene capacidad, usted tiene una conciencia, usted tiene una razón, usted no es un animalito, usted sabe lo que es el bien y el mal, así que pórtese bien. Y pórtese bien para que lo pueda alcanzar la gracia de Dios. No es pórtese bien, es crea que usted es insuficiente, crea que usted es un pecador, crea que usted no puede, que usted no tiene capacidad, por más lúcido que usted sea, por más inteligente que usted sea, por más honrado que usted sea, reconozca que es imposible. Y vea qué interesante, me gusta lo que acabas de decir. Los dos están imposibilitados, están crucificados. ¿Qué obra podía hacer? ¿Qué obra podía hacer el hombre que está clavado? Está totalmente inutilizado, está condenado y sentenciado a muerte, no tiene posibilidad. Mire, por favor, ya se dieron cuenta que yo he cambiado mi posición, por favor suélteme, estoy arrepentido. La sentencia era inequívoca, era fulminante contra él. Vea la imposibilidad de un hombre sufriendo, atado, sin posibilidad de hacer absolutamente nada, levanta su mirada y cree en él y vea el poder que tiene la fe de este hombre, porque es estremecedor las palabras de Jesús. Vea enfática las palabras, hoy, y déjeme hablarle un poquito de la construcción gramatical. Cuando yo le dije a usted cómo podemos ordenar circunstanciales, generalmente no están al principio de una oración. Mire qué interesante esto. Mire, hermano Guido, mire qué interesante que la palabra que aparece en la segunda oración es hoy. Porque yo le quiero decir algo. Conmigo estarás hoy en el paraíso y no pasa nada. Yo puedo decir, estarás conmigo en el paraíso hoy. Yo puedo meter ese hoy donde yo quiera y la gramática a mí me lo permite. No tengo un problema con el complemento circunstancial. Pero mire que el autor, el hombre, que en este caso es Lucas, inteligentemente, guiado por el Espíritu Santo, pone el hoy como un grito del mismo Señor. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es casualidad, no es un error, ni es un capricho del escritor sagrado. Vea que colocó el hoy y es sumamente importante ese hoy porque habla de inmediatez. No hay dilación alguna, no se está postergando nada y así es precisamente. Y qué bueno que usted escogiera este pasaje porque es tan gráfico, diciéndonos a nosotros ahora, no hay nada que impida al hombre que tiene fe. Puede estar clavado en una cruz, solo necesita levantar la mirada y reconocer
al que está a su lado. Y Pablo dijo estas palabras: Dios no está lejos, le decía a los atenienses. Cuando llegó el Areópago y vio el buceo, todos los ídolos, y ardía el corazón de Pablo diciendo: ¿cómo es posible que esté esto lleno de idolatría, sabiendo que el Dios vivo estaba ahí cerca? Y tanto era así que habían puesto, y usted lo sabe bien, pusieron un pedestal, no le pusieron ninguna estatua y pusieron al Dios no conocido. El texto griego aparece en mayúsculas, letras mayúsculas. No sé si originalmente así, aunque sabemos que todo el texto era escrito, o fue, algunos de las copias están en letras grandes, en mayúsculas. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir acá? Pablo decía: está tan cerca que lo pueden tocar. Lo que él quería decir es: él está cerca, tan cerca está el ladrón de Jesús. No sé a cuánta distancia estaba, no sé si estiraban la mano y se pudieran tocar, si lo hubieran podido, pero era la fe, y es una demostración inequívoca que solo basta levantar la mirada al Creador y el Señor promete, le asegura. Y vea qué interesante, y termino con esto: los tres complementos son poderosísimos. Uno te coloca en el tiempo, el otro te coloca en la relación y el otro te coloca en un lugar. En el tiempo te dice inmediatamente: no hay aquí nada, apenas partamos de aquí, nos encontramos allá y estarás conmigo. El estarás no lo domina el ladrón, el estarás lo domina Jesús. Jesús es el que decide dónde el ladrón va a estar, y estarás. Y no estarás solo, estarás conmigo. Por eso él prometió que donde él estaría, ahí estaríamos nosotros. Interesante, profesor, me quedo con eso último porque también esto es para meditación más que todo también lo que usted maneja, pero en sí es la reflexión que nos llega, lo hermoso que es Dios, lo grandioso que es la majestad de Dios y Jesucristo mismo en la cruz, que hasta como usted decía, concordamos en eso, hasta en el último momento, como este ladrón nos puede dar la oportunidad de salvarnos y lo reconocemos que Él es pues el Salvador por excelencia y el único camino, verdad y vida. Yo agradezco mucho, profesor, me parece muy interesante este diálogo que lo tuvimos con ese respeto, con esa educación. Con el tema del suicidio, profesor, si le parece bien una oportunidad más adelante, ¿podríamos hacerlo de una manera concreta con Judas, si me permite? El tema de Judas, y yo no sé si usted me ha escuchado, pero bueno, usted sabe que yo soy un hombre bastante polémico con el tema. Le podemos entrar al tema de Judas, lo que por supuesto, y yo no tengo duda, antes de conocerlo a usted, Guido, lo miraba, lo he visto poco, sí, no le voy a decir que he mirado muchos sus vídeos, pero algo que sí me ha llamado la atención es usted, un hombre muy culto, un hombre muy respetuoso, y yo también le agradezco mucho. Conmigo cuente las veces que tengamos que conversar, aunque tengamos que diferir, porque no lo vamos a ver desde ese punto. Aquí lo más importante es compartir, y el tema Judas se lo trae. Yo sé que muchos no quisieran que yo hablara del tema, porque van a decir que voy a empezar a hacer proselitismo. Cada vez que hablo de Judas, más personas se agregan al concepto de Judas, en el sentido de que Judas no hay, vamos a verlo así, y de una vez lo planteamos para que a usted le quede la inquietud. No hay evidencia absoluta de que Judas haya sido condenado por las razones que vamos a tocar el día que podamos conversar. Así que no, acepto la oportunidad de hablarlo, y ya le voy a decir por qué, y termino con esto. Ya, ¿por qué el tema de Judas? En función o lo que tiene que ver con seguridad de salvación. Es una forma de mostrar. Yo soy un hombre que defiendo seguridad de salvación 100%. Usted nunca me verá diciendo: mire, pero aquí sí parece que sí, o aquí es ambiguo, como otra persona, ¿verdad?, que defiendes inseguridad de salvación, pero dice: bueno, es difícil, se ve ambiguo, pareciera que sí, que no. No, yo estoy sumamente claro y soy fuerte en ese punto. Tanto es así que cuando a mí me hicieron una pregunta, porque es que lo de Judas a mí me lo preguntaron, y yo no quise hacer caso a esa pregunta, porque a mí no me interesaba. Me la hicieron 3 veces. A la tercera, ya eso es una historia que después se la cuento, yo dije esto: vamos a hacer un ejercicio. El 99.9 de los cristianos, tanto católicos como evangélicos, creen que Judas está ardiendo en el infierno. Tiene 2000 años ardiendo en el infierno. Pero bueno, vamos a estudiar el tema, vamos a ser objetivos, vamos a ser maduros, vamos a ver las pruebas una y otra, y vamos a hacer un juicio justo y correcto en el caso de Judas. Y bueno, ahí está escrito, ahí no le podemos cambiar nada, lo que está escrito. Y se hizo la dinámica, ¿y qué vas a creer? Ganamos la encuesta, lo lamento mucho, ganamos como con un 70-30
Y entonces lo que sucede es, y le voy a decir algo, y bueno, siempre estoy terminando y nunca termino. Con las personas cultas que yo he hablado, con las personas, y no quiero, y no estoy respetando a nadie. Yo no tengo problema que todo el mundo tenga Judas condenado. Para mí eso no es nuevo y me va. Si está en el infierno, nadie lo puede sacar de ahí. Está en el cielo, nadie lo puede sacar de ahí. Eso está claro. Entonces, y simplemente yo lo que doy es mi propia opinión. Cuando yo he tratado esto con personas inteligentes, ¿sabe lo que me han dicho? Interesante. Qué interesante el tema. No lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, no es decir es un hereje, porque qué fácil decirte eso es un hereje. No, vamos a ver, porque no estoy defendiendo ultranza a nadie, simplemente vamos a las pruebas. Y yo le dije, mira, me voy a colocar de abogado, abogado del diablo. Voy a ponerme de abogado, voy a defender a Judas, ¿qué le parece? Bueno, no sé si los que estaban incriminándolo tal vez no tuvieron tantísima convencimiento para que a la hora de la votación se perdiera. Pero bueno, a algunos molestó eso de que Judas ganara. Por el momento tengo ganando a Judas 70-30. Vamos a ver cómo nos va, que yo sé que aquí va a ser bien difícil porque vamos a tener a un 98% en contra de la tesis, en contra de la salvación de Judas. Aclaro que aquí el punto no es que yo diga Judas está salvo, eso se saca por deducción. Lo que yo digo es, no tengo las suficientes pruebas para demostrar que Judas está condenado, eso es todo. Bueno, ¿y entonces usted qué cree que está salvo? Bueno, saque las deducciones. Si yo estoy diciendo que no tengo las pruebas, quiere indicar eso entonces que está ante la duda la posibilidad que esté condenado y que quedaría es que si no está condenado, pues debe estar salvo. Y vamos a ver las razones por las cuales yo doy las pruebas por las cuales no estoy convencido de que Judas esté condenado eternamente. No, muy interesante, profesor. Cuente conmigo y si quiere esta vez yo le podría ayudar en los textos y todas las cosas para que usted nos ilustre más y yo también algunos textos y complementarlo. De todas maneras, le agradezco, profesor, por su tiempo, por su espacio, por su amabilidad, por abrirse y por darnos pues todo ese bagaje de lo que usted ha estudiado durante tanto tiempo. Creo que es edificante y como siempre el Espíritu Santo nos ilumina para llevarnos al mejor camino. Gracias, profesor. Bendiciones para su familia, para todas las personas que estuvieron acá y entonces después nos ponemos de acuerdo y trataremos ese tema. Su despedida final, Muchas profesor. gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Bendiciones.